El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba y vivía en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos la Natividad de San Juan Bautista, uno de estos grandes santos providenciales en la historia de la Iglesia. San Juan Bautista, queridos hermanos, va a pasar a la historia de la humanidad, no solamente en la Iglesia, por ser uno de esos gigantes, no solamente en santidad, sino en esa recia humanidad. San Juan Bautista es un hombre libre como muy pocos ha habido en la historia. Un hombre que desde pequeño ya está rodeado de una aureola de misterio de Dios y de santidad. Sus padres, unos hombres de Dios, y también él desde pequeño, suscitado por un milagro. Y toda su vida también ella empapada de entrega a Dios. Desde pequeño ya estaba consagrado a Dios, desde pequeño. Este es un milagro, es una maravilla que Dios de vez en cuando hace. ¿Y cuál es la misión de San Juan Bautista? Toda la vida de San Juan Bautista, precisamente la va a decir él y nos la recuerda el apóstol San Pablo en este discurso. Dice, San Juan dijo: yo no soy quien pensáis. Dice, viene uno detrás de mí, dice. También San Juan Evangelista dirá: Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La luz, la vida, el camino es Jesucristo. Juan solamente era un testigo, o el testigo de la luz, aquel que nos va a señalar a Jesucristo. Él nos va a decir: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan tiene toda esa misión extraordinaria, preparar a su pueblo para disponerlo a que miren a Jesús. O sea, toda la vida de San Juan Bautista es preparar a su pueblo, y sobre todo sus 6 meses de predicación va a ser preparar a los que le rodean a que le miren a él, a Juan Bautista, pero le miren a él como a una flecha, ¿no? Como nosotros cuando vamos por una carretera y vemos una flecha que nos señala una dirección. Entonces, tú miras la flecha, pero la flecha es referencia hacia algo, hacia una dirección que debes seguir. También en ese sentido de flecha es la luz del semáforo. Tú miras, estás con tu auto, ves luz roja, esa es una flecha. Te dice alto, para, detente, porque si sigues ocasionas un accidente. Entonces, esa es la razón de flecha. Esa es la razón de San Juan Bautista. Él vino para eso. Y no solamente en su tiempo, sino también
para todos los tiempos. Viene para eso. Y nosotros hoy le damos gracias a Dios por este santo. Y por otra parte también, este gran santo, nuevamente como mensajero de Dios, es un hombre muy actual. Y para el día de hoy, para nuestros tiempos, nos va diciendo también cómo la vocación del cristiano, la grandeza de la vocación del cristiano, es eso mismo: señalar a Cristo, ir hacia Cristo. Fíjate qué amor, qué aprecio le tenía a nuestro Señor, que dice: yo no merezco desatarle ni las sandalias. ¿Qué conocimiento tendría de Dios? Fíjate, qué humilde. El oficio de desatar las sandalias en tiempo de Jesús era el oficio destinado al esclavo más humilde. Y fíjate, él dice: ni eso. Y fue gozoso, Su alegría fue grande cuando ve a Jesús, como el amigo se alegra por la boda del amigo. Así más o menos también es una comparación que se utiliza. Se alegra porque ya ha venido el que quita el mal de raíz. El mal, queridos hermanos, tiene su origen en el pecado. Y por otra parte, fíjate, es un hombre, es un hito, San Juan Bautista, porque a partir de él la Iglesia va a repetir ese eterno mensaje. He ahí el Cordero. Jesús es el que quita el mal, y quien lo sigue, restaura al hombre verdadero. He ahí el restaurador, el que vale la pena seguirlo, el que no defrauda. Y por eso, fíjate, si recorremos la historia después de San Juan Bautista, que es uno de los hitos, uno de los grandes hitos que van a señalar a Jesús cómo soluciona nuestros problemas, la historia nos va a hablar de los grandes santos, sobre todo así como San Juan Bautista, así como hitos en la historia de la Iglesia, que son los que van en cada época volviendo a eso, a orientarnos a Jesucristo, con toda la fuerza de esa confesión. Fíjate que San Juan Bautista, por ser fiel a su labor era ser flecha hacia Jesucristo, señalar el camino recto, volver al pueblo, salir del pecado. Y ese anunciar salir del pecado le va a costar la cabeza, porque él sabe en su conciencia que debe recordar a los pequeños y a los grandes, y uno grande era Herodes y Herodías, y tiene que hacerlo y le va a costar la cabeza, muere mártir. Y así en la iglesia vamos a vivir grandes hombres, grandes santos, que nos vuelven a decir así, como San Juan Bautista: he ahí el Cordero. Por eso conviene nosotros repasar esos hitos en la historia, conocerlos, para ahora también nosotros, a nuestro hoy, aplicarlo, y poder aplicar ese eterno evangelio de Jesús a nuestro tiempo. Muchos especialistas hablan que después de San Juan Bautista los grandes pilares de la Iglesia son los apóstoles, y dentro de los apóstoles son 3 los pilares de la Iglesia: San Juan Bautista, San Pablo y el apóstol San Pedro. Importante conocerlos. Viene después de ellos, la Iglesia va a empezar su desarrollo, su ir hacia el hombre, y en ese ir hacia el hombre, en los que van a ser los custodios del Espíritu, claro, serán los grandes papas también, por supuesto, pero están como esos profetas. Uno de esos grandes es San Antonio Abad. San Antonio Abad
viene después San Pacomio. San Pacomio son el padre de los monjes que viven en comunidad, son los que van llevando esa antorcha de la espiritualidad cristiana. Y luego vendrá el gran San Benito, que es el patriarca, el padre de los monjes de Occidente, los que van a salvar la cultura de todo Occidente ante la invasión bárbara. Con ello luego vendrá San Bruno, y los grandes santos de la Alta Edad Media, después de San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, y en la gran época, en la gran época de oro español, los grandes santos, San Juan de la Cruz, doctor místico de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. Para no extenderme, me quedo aquí nada más, pero sobre todo quisiera detenerme en San Benito. En su época, queridos hermanos, San Benito no fue apreciado, fue despreciado, porque San Benito era considerado como un monje que no cuenta lo que hacía. Pero ¿qué hacía San Benito? San Benito va a tener como lema, uno de sus lemas profundos, no anteponer nada a Cristo. Eso dirá a sus monjes. San Benito crea monasterios que son unas auténticas ciudades donde se congregan hombres, también serán mujeres en sus conventos, que buscan una sola cosa, buscar a Dios, encontrar a Dios. Esto es también lo que nos señala San Juan Bautista. Dios, Jesucristo, vivido y seguido en su literalidad, sin más ambición que Dios. Y hoy, queridos hermanos, es urgente este mensaje. Es urgente también hoy recordar estos grandes mensajes de estos santos que van a repetir lo mismo a lo largo de estos 2000 años de historia. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, como en tiempo de San Juan Bautista, Herodes, símbolo de los paganos, de los hombres de rodillas ante el dinero y el placer, San Benito está contemplando el derrumbe del Imperio Romano y la avalancha de los bárbaros que entran a saco a toda la civilización y van destruyendo todo lo que habían construido la cultura romana. Hoy también estamos ante la invasión de unos nuevos bárbaros, bárbaros que quieren destruir todo lo que ha edificado el cristianismo, lo que ha hecho la Iglesia de bien. Sacudirse todo yugo de Dios. Queridos hermanos, cuando vienen así los bárbaros, la Iglesia no presenta guerra como armas. Esa no es su guerra. La guerra es la que hace San Juan Bautista. Él vive y señala a Cristo. Vive a Cristo y señale a Cristo. Eso hará también San Benito, eso harán todos los santos que han sido hitos en la historia porque han sido suscitadores de grandes familias que han hecho tanto bien a la humanidad. Tanto bien. No debemos ser ignorantes. Ignorante no es un insulto, ignorante es aquel que no conoce. Yo soy ignorante en muchas cosas, yo no sé muchas cosas, pero en la Iglesia, gracias al amor de nuestros formadores, nos han hecho conocer la historia de la Iglesia. La Iglesia también está mezclada de santos y pecadores, no podemos dudarlo, pero veamos todo lo que ha hecho la Iglesia. Cuando la Iglesia ha infundido la savia cultural a la sociedad, la ha transformado. Nada más, veamos aquí América, los que estamos hablando, y eso es testimonio de toda la cultura, todo el bien que ha hecho. Sí, ha habido sus defectos, por supuesto, pero toda la cultura que ha hecho. Aquí ha habido fusión de culturas,
el idioma que hablamos, qué puertas no nos ha abierto. Eso también. Y no digamos por qué hasta ahora vemos en nuestros pueblos el amor y el aprecio en general que se tiene al sacerdote. ¿Por qué? Porque eso viene de antes. Como los sacerdotes, los misioneros, estaban metidos en el pueblo, sirviendo al pueblo, desde los primeros misioneros en el siglo XVI. Ahí metidos, con el pueblo más pueblo, llevándole cultura, llevándole verdadero desarrollo. Las grandes renovaciones normalmente han venido de los hombres y mujeres que en vida celibataria se han consagrado a Dios. Ahí está. Los apóstoles, modelo, San Juan, San Antonio Abad, San Pacomio, San Benito, no digamos San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, han sido célibes, porque así es la historia. Pidamos al Señor por eso también que nos envíe muchas y santas vocaciones a su Iglesia. Amén.